Bueno, 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 vamos a ir arrancando, si están de acuerdo. bien. Sí, queda grabado ahí, preguntan, sí, siempre quedan grabados, después en nuestras redes vamos a subir el link de YouTube con el cual van a poder volver a acceder. Bueno, para ir arrancando y no extender este interesantísimo Ateneo, yo soy Laura Pomares, soy secretaria del Comité de Innovación de la SAD y junto a Rodrigo Carnero, quien está también conectado, pero está con mala señal, queremos presentar este Ateneo del comité que los hacemos cada 2 meses y que siempre se desarrollan con integrantes del Comité de Innovación. Y además queremos obviamente invitarlos también a que vean todas nuestras actividades por las redes. Hoy los temas van a ser muy interesantes, son temas que quizás muchas veces en estos últimos meses estuvimos escuchando, pero bueno, hoy nos van a hablar acerca de 3 temas. Uno va a ser relacionado a nutrición y para este tema nos va a hablar Jorgelina Fernández, quien es profesora y licenciada en nutrición. Ella ya nos va a contar enseguida también quién es. Después, sobre un tema también muy interesante, que es el monitoreo continuo de glucosa en pacientes en hemodiálisis, nos va a hablar Eli Herrera, quien también es médica nutricionista y integrante del Comité de Innovación. Y para cerrar, Laura Cavaquian nos va a hablar también de un tema súper, súper actual, que es justamente la utilización de ISGLT2 en pacientes con bueno, problemas renales, en pacientes con diabetes tipo 1 de población pediátrica. Así que es súper interesante y Laura ahora también nos va a contar quién es. Así que bueno, gracias a todos por conectarse y bueno, esperemos que el Ateneo les resulte interesante. Vamos a arrancar con Jorgelina. Bueno, muchas gracias, Lauri, por la presentación. No sé si se ve ahí que compartí pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias Buenas noches, buenas por noches. estar conectado. Esperen un segundito que saco. Ahí está. Bueno, yo les voy a exponer los puntos más importantes de lo que fue la charla facilitando el conteo de carbohidratos para personas con diabetes que se llevó a cabo en el marco de la Conferencia Internacional de Tecnologías Avanzadas y Tratamiento de la Diabetes en marzo del presente año en Florencia, Italia. Lauri, ¿te puedo pedir un favor si me sacas porque me aparecen todas las personas que van a acceder? No Ah, sé si bueno, puedes dale. hacerlo, Sí, sí, porfa. sí, sí, sí. Dale. Gracias, Lauri. Estos son mis conflictos de interés. Bien, como sabemos, la terapia médico-nutricional es fundamental para el control de la diabetes, debe ser personalizada según las necesidades individuales de cada paciente. Los carbohidratos tienen el impacto más significativo en los niveles de glucosa en sangre. Por esta razón, las pautas para el tratamiento de la diabetes recomiendan el conteo de carbohidratos como una estrategia clave para lograr un buen control glucémico. Como sabemos también, el conteo de carbohidratos tiene 2 niveles, el básico y el avanzado. En cuanto al nivel básico, implica identificar los alimentos con hidratos de carbono y consumir una cantidad fija de esos carbohidratos en cada comida. En cuanto al conteo avanzado, implica calcular la dosis de insulina en función de la ingesta de carbohidratos, y este enfoque es más común en personas con diabetes que utilizan un régimen de insulina basal al bolo. En cuanto al enfoque avanzado, sabemos que mejora la flexibilidad y la calidad de vida en personas con diabetes tipo 1, tanto en la población pediátrica como en los adultos. Hay evidencia de mejoras en el control glucémico, especialmente en adultos. En cuanto a la adopción del conteo de carbohidratos, varía ampliamente entre los pacientes, desde la falta de conteo hasta el cumplimiento estricto, mientras que la mayoría de las personas con diabetes cuentan los hidratos en algún nivel. También deben tener en cuenta el contenido de proteínas y grasas en las comidas, lo que aumenta la complejidad de los cálculos nutricionales. También se comentó sobre las barreras para el conteo de carbohidratos. Como sabemos, el paciente debe entender y utilizar eficazmente la información de salud, incluyendo la lista de intercambio de hidratos, las etiquetas de los alimentos,
Debe calcular con precisión los hidratos en diferentes tamaños de porciones, recetas complejas, además el acceso limitado a nutricionistas calificados, barreras de comunicación y factores culturales que pueden dificultar este proceso. Veamos qué dicen las evidencias. Este es un estudio cualitativo donde el objetivo fue describir las experiencias de los adolescentes con diabetes 1 en relación con el autocontrol y el uso del conteo de carbohidratos para calcular las dosis de insulina en su vida diaria. Participaron 14 adolescentes de 16 a 18 años con esta patología de una clínica ambulatoria pediátrica noruega y se identificaron dos temas principales en el estudio. En cuanto al tratamiento, que la diabetes es difícil pero se puede adaptar bien, y en cuanto al conteo de carbohidratos, que es útil pero a menudo no se usa. Y concluyeron que la demanda de la enfermedad y las tareas del tratamiento son percibidas de manera diferente entre los adolescentes. Algunos consideran el conteo de carbohidratos como una herramienta adecuada para dosificar la dosis de insulina y optimizar el control glucémico, y otros no utilizan el conteo de carbohidratos en absoluto y prefieren basarse en su propia experiencia. Este es otro estudio transversal donde se evaluó la precisión de la estimación de los carbohidratos en la comida y su impacto en la variabilidad glucémica en pacientes con diabetes 1, también en condición de vida diarias. Participaron 50 adultos con esta patología y para estimar con precisión los hidratos se empleó un análisis de registro de alimentos junto con las excursiones de glucosa en sangre durante un periodo de 72 horas. Y para este último utilizaron un monitoreo continuo de glucosa. En cuanto a los resultados, la diferencia media de carbohidratos por comida entre las estimaciones de los pacientes y las evaluadas por un dietista fue de 15,4 gramos o un 20,9% del contenido total de carbohidratos por comida. El 63% de las 448 comidas analizadas fueron subestimadas y mayores diferencias en las estimaciones de carbohidratos predijeron una mayor variabilidad glucémica, en lo que concluyeron que el recuento inexacto de carbohidrato es frecuente y se asocia con una mayor variabilidad diaria de la glucosa en sangre en adultos con diabetes 1. Este es otro estudio en donde se investigó los factores que afectan el error del conteo de carbohidrato en personas con diabetes. El estudio se basó en datos de 50 adultos con esta patología, abarcando 692 comidas. Los participantes estimaron los hidratos de carbono de sus comidas y estas estimaciones se compararon con la de un dietista usando un programa de análisis computarizado. Además, se recopilaron otros datos como el contenido de nutrientes, duración del tratamiento con insulina, el nivel educativo, la edad, el peso, y concluyeron que los errores en el conteo de carbohidratos son comunes entre los pacientes y pueden estar influenciados por varios factores, incluido el tipo de comida, el contenido de carbohidratos y las características del paciente, como el peso corporal y el nivel educativo. Y los errores suelen ser mayores en comidas más grandes y generalmente estas comidas tienden a ser subestimadas en cuanto al contenido de hidrato de carbono. Este es otro estudio donde se evaluó la precisión de la estimación del contenido de macronutrientes en las comidas mediante una aplicación móvil, comparando las estimaciones de los usuarios con el análisis de expertos utilizando el método de fotografía de alimentos a distancia. Los participantes fueron 48 con una edad media de 34 años, el 40% en mujeres. Fotografiaron sus comidas y estimaron el contenido de carbohidratos, clasificando los alimentos también según su contenido de grasas y proteínas. La glucemia se midió mediante un monitoreo continuo de glucosa y el 49% de las comidas con menos de 30 gramos de hidrato de carbono fueron sobreestimadas y el 64% de las comidas mayores a 60 gramos de hidrato de carbono fueron subestimadas. Es decir, que estos hallazgos subrayan la importancia de implementar una solución y simplificar la técnica para superar la barrera del conteo de carbohidratos. Bueno, ellos dicen que una solución efectiva proviene del sistema de administración de insulina automática. Los sistemas híbridos de circuito cerrado han mejorado significativamente el manejo de la diabetes. Sin embargo, todavía requiere que los pacientes ingresen la cantidad de carbohidratos para las comidas. La ventaja de estos sistemas radica en su capacidad de ajustar automáticamente la dosis de insulina en función de los niveles de glucosa, lo que permite a los usuarios ser menos precisos al contar los carbohidratos o utilizar este enfoque que es la estimación general del tamaño de sus comidas. Esta estimación cualitativa simplificada del tamaño de la comida ha sido testeado, probado en varios estudios sobre diferentes sistemas de administración automatizada de insulina con distintos algoritmos, incluido el Pancreas Bionic, el ePancreas System y el sistema Minimed 780. Yo para esta presentación voy a desarrollar este último sistema. Bueno, se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado donde se comparó el control de la glucosa de adolescentes con diabetes 1 utilizando este sistema.
mediante un anuncio de comida simplificado versus un conteo preciso de carbohidratos. Participaron 34 adolescentes de 12 y 18 años de edad con diabetes 1 que recibían múltiples dosis o una bomba de insulina y que tenían programado comenzar con el sistema Minimed 780. Se asignaron aleatoriamente a dos grupos. El grupo fijo tenían que realizar un anuncio simplificado de comidas con 3 cantidades fijas personalizadas de carbohidratos. Las comidas personalizadas eran las comidas regulares o normales, contenían entre 40 y 70 gramos de hidrato de carbono, las abundantes entre 60 y 90, y los snacks entre 15 y 20 gramos de carbohidratos. Luego estaban el grupo Flex, que hacían un conteo preciso de carbohidratos. La duración fue de 12 semanas de seguimiento. El criterio de valoración principal fue el tiempo en rango, y el criterio de valoración secundaria fue la hemoglobina glicosiladas y otras medidas glucométricas. Y concluyeron que los adolescentes utilizando este sistema con 3 cantidades fijas personalizadas de carbohidratos pueden alcanzar los objetivos internacionales de control de la glucemia en un 73,5%. Esta estrategia puede ser una alternativa valiosa al conteo preciso de carbohidratos para quienes tienen dificultades con este método. Sin embargo, dado que el conteo preciso de carbohidratos mejora aún más los resultados, sigue siendo una habilidad importante para los usuarios de Minimed 780. Bueno, las consideraciones más importantes de este enfoque es que es interesante considerar estos abordajes para desarrollar los futuros algoritmos, evaluando si se integrarán o no dichos enfoques en el diseño final, el uso de anuncios de comidas con un ajuste preestablecido de 3 o 4 niveles fijos de carbohidratos personalizados puede lograr y mantener eficazmente los controles glucémicos, presenta una alternativa valiosa para las personas que utilizan este sistema de administración automatizada de insulina, y que encuentran dificultades con el conteo de carbohidratos, el anuncio de comida simplificado puede reducir la carga de la diabetes y promover un buen control glucémico. Sin embargo, la identificación del carbohidrato y el conteo preciso sigue siendo importante. Además, este sistema de administración de insulina automatizada no es accesible para todos, lo que destaca la necesidad de soluciones simplificadas que sean accesibles para los individuos con diversos orígenes culturales, capacidades cognitivas variadas y diferentes niveles de habilidades tecnológicas. Un enfoque alternativo a este recuento simplificado de carbohidratos es una herramienta individualizada, simple y centrada en el paciente, que es el conteo de carbohidratos simple. Este método ha sido investigado en un ensayo clínico aleatorizado, controlado, donde el objetivo fue evaluar esta herramienta para personas con diabetes con el fin de verificar si mejoraban los niveles de hemoglobina glicosilada en comparación con el método de conteo regular. Se realizó un ensayo, controlado aleatorizado, participaron 85 pacientes tratados con bomba de insulina y MDI. Los participantes fueron divididos en 2 grupos. El grupo 1 recibió instrucciones utilizando el método de conteo regular y el grupo 2 utilizó la herramienta de conteo de carbohidratos simple. Consiste en 2 tablas escritas en el idioma nativo del participante y ajustadas a sus requerimientos específicos. Cada participante asistió a 6 sesiones, 60 minutos cada una, de instrucción de diabetes, y la duración, el periodo, fueron de 6 meses. Bueno, en cuanto a los pacientes que utilizaban las múltiples dosis, tenían estas 2 tablas. La primera tabla contiene las unidades de insulina necesarias para corregir los niveles de glucosa en sangre, y eso estaban basados en los índices de sensibilidad de los pacientes. La segunda tabla contenía la lista de alimentos que consumían regularmente los pacientes con el contenido de carbohidrato y la cantidad de insulina por porción calculada según la relación insulina-carbohidrato. Y la tabla que utilizaban los usuarios de bomba de insulina era una tabla también personalizada que incluía alimentos con contenido de hidrato de carbono en gramos. Y concluyeron que la herramienta individualizada de recuento de carbohidratos simple no fue inferior al método estándar de recuento de carbohidratos regular. La herramienta del conteo de carbohidratos simple fue más eficaz entre los participantes de 40 años o más. Ambos grupos mostraron mejoras significativas en los niveles de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, se necesitan estudios adicionales para corroborar estos hallazgos. Bueno, otra solución para facilitar el conteo de carbohidratos proviene de las aplicaciones móviles. Existen muchas aplicaciones nutricionales y dietéticas, cada uno con distintos enfoques y objetivos, con ventajas y limitaciones. La mayoría de estas aplicaciones incluyen un registro de alimentos y una base de datos sobre la composición de los alimentos. Esta es una aplicación, MyNet Diary, que permite que el usuario pueda seleccionar alimentos y bebidas de una gran base de datos, calcular automáticamente el contenido de energía y nutrientes.
La base de datos está organizada por grupos de alimentos, pero en ocasiones puede complicarse cuando hay muchas opciones disponibles para un mismo tipo de alimento. Por ejemplo, al buscar pasta, el sistema ofrece una gran variedad de tipos de pastas entre los cuales tiene que elegir, y lo que puede afectar, lo que puede habilidades lógicas. Y cuando Jorgelina, ¿sí? se te colgó un poquito, capaz si apagás tu cámara. Capaz, capaz si apagás tu cámara, Jorge, Ok, porque sí, puede ser. Ahí voy de nuevo, perdón. no, no hay problema. Ahí se ve. Ah, quedó como, a ver, compartí de nuevo. Ahí está compartiendo de nuevo. Perfecto. Vamos a acá. Ahí está, Bueno, ahí como se les ve bien. decía, perfecto, gracias, Laura. Y como les decía también, este tipo de aplicaciones, sobre todo para los usuarios que tengan menos habilidades tecnológicas, puede en ocasiones también complicarse al estimar el tamaño de las porciones, especialmente cuando presentan diferentes unidades de medidas. Los usuarios necesitan empezar a medir los alimentos para determinar con precisión la cantidad de carbohidratos que van a consumir. Ahí está. Este es otro ejemplo de una aplicación más visual que muestra el tamaño de la porción, Carb y Cals. Esta podría resultar más sencilla contar los carbohidratos porque se puede utilizar las fotos de referencia. Esta es otra aplicación que incluye información de restaurantes y comida rápida. Tienen otras funciones como el cálculo de receta o escaneo de códigos de barra para paquete de alimentos. Es decir que la aplicación hasta ahora tiene varias ventajas, pero su capacidad para ayudar con el conteo de carbohidratos puede resultar limitada, sobre todo para los usuarios que no tienen tanta habilidad tecnológica. Veamos qué dicen las evidencias científicas. Esta es una revisión sistemática publicada en el año 2022, donde el objetivo fue examinar la literatura existente sobre las propiedades de medición de los métodos basados en teléfonos inteligentes para evaluar la dieta, el alcohol y el tabaco. Y con respecto a la dieta, existen numerosas aplicaciones para el registro de alimentos con una calidad, fiabilidad que puede variar considerablemente. Algunas de las aplicaciones más populares, como MySpinSpal, ha demostrado ser bastante precisa en estudios, pero no todas las aplicaciones alcanzan este nivel de exactitud. Además, están investigando el uso de smartphones para capturar imágenes y voz y extraer información nutricional mediante inteligencia artificial. Y aunque son prometedores, el alcance es limitado y se necesita un mayor volumen de datos para generalizar los resultados. En cuanto al tamaño de la muestra, muchos de estos estudios que validan estas aplicaciones tienen muestras pequeñas, lo que puede afectar la generalización de los resultados. Bueno, esta es otra aplicación de reconocimiento de alimentos basadas en imágenes. La ventaja de este tipo de aplicaciones es que se han incorporado en diversas aplicaciones dietéticas, como Calorías Mamá o MyFitnessPal, y estas ofrecen información nutricional basadas en fotos y videos de los alimentos. Bueno, ¿cómo es el proceso de esta aplicación basada en imágenes? En general requieren que el usuario tome una o más fotos de su comida con un dispositivo móvil. Estas imágenes junto con posibles registro, anotaciones, se envían a un servidor que las analiza y proporciona retroalimentación al usuario. El sistema puede proporcionar consejos prácticos al usuario o generar informes analíticos para el profesional y para el usuario también. Bueno, y este es un estudio comparativo donde se evaluó esta aplicación de reconocimiento de alimentos basadas en imágenes. La GovCar es una aplicación móvil que utiliza visión artificial para estimar el contenido de carbohidrato en una comida de un plato y compararlo con el propio desempeño del conteo de paciente. Se realizó en un hospital de Suiza, que participaron 19 adultos con diabetes 1. Los participantes estimaron los hidratos de carbono de las comidas manualmente y usando esta aplicación. Luego se evaluó la precisión de estas dos estimaciones. Y
Bueno, el error medio absoluto en la estimación de carbohidratos fue de 27,89 gramos para las estimaciones manuales y de 12,28 para el sistema GoCar, mostrando una mejora significativa con el uso del sistema. Y concluyeron que esta aplicación puede ser una herramienta confiable, proporcionando estimaciones más precisas que los métodos convencionales usados por participantes con diabetes 1. Y en cuanto a la aceptación del usuario, los participantes encontraron que esta aplicación era fácil de usar y lo consideraron una herramienta útil para el manejo de la diabetes. Bueno, tiene limitaciones también este método. En cuanto a la exactitud, el margen de error tiende a aumentar con el tamaño de la porción y el contenido de carbohidrato en la comida. Es decir, que cuanto más abundante es la comida, mayor es el error y mayor es el contenido también de carbohidrato. También depende de la adherencia del usuario, lo que puede convertirse en una carga adicional para las personas con diabetes, porque además, para mejorar la precisión es necesario tomar fotos de todas las comidas, lo que puede resultar un esfuerzo extra. Bueno, y en resumen, tanto los métodos tradicionales como las tecnologías más recientes pueden facilitar el conteo de carbohidratos para las personas con diabetes. Es importante evaluar todos los enfoques según el tipo de pacientes y sus necesidades individuales y adaptarlos en consecuencia. Se necesitan investigación y desarrollo continuo para mejorar la accesibilidad, la precisión y la facilidad de uso. La educación nutricional y diabetológica sigue siendo importante no solo para contar los carbohidratos, sino también para adaptar la nutrición de manera personalizada y mejorar el control de la diabetes y la salud en general. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, excelente charla, Jorgelina. Felicitaciones por tan buenos resúmenes, tan compactos. Y bueno, tenemos 5 minutitos de preguntas. Alguien del público, si quiere decirlo, hacer alguna pregunta por el chat. Yo tengo una pregunta práctica, Jorgelina. ¿Qué aplicación estás usando vos? Sabemos que el conteo de hidratos es una de las partes más difíciles realmente del tratamiento de la diabetes tipo 1. Sí, ¿Y totalmente. qué aplicación estás usando? Algo así como bien práctico que le indiques a los pacientes, porque además también sabemos que cada vez están, por supuesto, más tecnológicos. Sí, tal cual. Es variado porque sigo utilizando la lista de alimentos con contenido de carbohidratos y también puedo llegar a usar también las aplicaciones. Sobre todo con las aplicaciones están como enganchando mucho los papás de los niños con las aplicaciones. Los adolescentes no tanto, porque cuando le hablas sobre tecnología para la diabetes, medio que escapan, pero la verdad es que es variado. Y ellos mismos también, uno le tiene que preguntar también qué es lo con qué se siente más cómodo, y la verdad bueno, tenemos que evaluar todo, ¿no? El nivel educativo, las habilidades tecnológicas, eh, así que sí, es Jorge, variado. yo creo que, perdón, me meto, que creo que también Lauri quería saber cuál usás, cuál usamos. Creo que una de las que Después que usamos se que sacan es fotos. hábil, pero hay una aplicación que se llama Fat Secret, Bueno, que uso mucho Fat Secret, sí, y MyFitnessPal también, sí, sí, las sí. dos, esas dos con los Sí, chicos nos va bien porque enganchan los chicos también. sí, Eh, sí. Perdón que me meta a responder, Jorge, pero bueno, trabajamos. Perfecto, perfecto, Este, Sí, gracias. no, 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 sí, 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 perfecto. Bueno, acá Marcela pregunta bien la diferencia entre realizar conteo regular y conteo simple. ¿Qué diferencia habría? No, el conteo regular era el conteo preciso de carbohidratos que se hace con lista de alimentos, o sea que se utiliza una escala, tanto una escala puede ser lista de alimentos o aplicaciones, y el conteo simple se basaban en dos tablas. Una tenía la cantidad de insulina y también tenía la lista de alimentos, como la tabla de corrección sería la tabla de insulina, y también contenía alimentos con el contenido de carbohidratos y la cantidad de insulina. Eso lo usaban los usuarios que tenían múltiples dosis, y los usuarios que usaban bomba de insulina también tenían una tabla personalizada con la lista de alimentos, pero con los gramos de carbohidratos. ¿Qué es lo Perfecto. que se hace en la práctica? La verdad que al inicio Lauri me puede ayudar en eso, pero cuando hacemos con el debut sobre todo empezamos con la tabla de corrección, la lista
de alimentos, así que sí, la verdad que se sigue utilizando. Sí, sí, hoy en día la tendencia, todos los que estamos acá, es hacia ir al conteo de carbohidratos precoz, pero hasta que podemos, encima que están en shock en ese momento, hasta que podemos incorporarlos, hacemos equivalencias y correcciones, pero ya incorporando por lo pronto correcciones fijas más la contemplación, que capaz que escondida, pero del hidrato de carbono que van a consumir. Ellos en principio no lo saben, pero después les terminan aprendiéndolo. Creo que todas sobre Fran, todo la parte pediátrica, usamos bastante eso. Fran, ¿querías comentar algo? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas tardes estás? con todos, Hola, buenas Fran. noches allá. Hola, ¿qué Te tal? ¿Dónde estás? felicito, ¿Dónde estás, Jorgelina. Fran? Bien, 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 muchas gracias. Creo que todos tenemos el mismo reto que nos has transmitido, que el conteo cada vez parece más complejo en vez de más sencillo. Sí, tal cual. Entonces, porque, por ejemplo, nosotros estamos adaptando un modelo del famoso índice de insulina y nos va un poco Perfecto, mejor porque le podés mezclar más grasas y carbos, ¿no? Y por el otro lado tenemos los modelos de las bombas de insulina para el caso que explicaste, de 780, nosotros los tenemos para un par más, que racionan, ¿no? Comida pequeña, mediana y grande, pero sabes que no son tan perfectos. Entonces yo creo que buscando ese modelo de perfección tal vez es el camino el que debemos decir, el que ustedes mencionan. Mi pregunta claro, a tal vos, cual. Angelina, es si tienen un modelo en tu centro con Lauri de educación en conteos para el paciente o se van adaptando y mencionaste una aplicación, pero resulta que cuando fuimos a hacer una publicación con esa aplicación no está validada a nivel sanitario, es un problema. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es el modelo que nos recomiendas frente a la evidencia que genial nos has presentado? No, mira, es como decís, es variado dependiendo del paciente. Al principio, cuando vemos que hay mucha, digamos, vemos que hay mucha buena predisposición, bueno, a ver, por ahí tenemos familias más tecnológicas y quizás ahí ya podemos arrancar ya con el conteo de carbohidratos, usando una aplicación y la verdad es que nos va muy bien y después tenemos otros pacientes que quizás tenemos que ir con la tabla de índice de sensibilidad, con una lista de alimentos. La verdad es que lo vamos variando de acuerdo a la población, al tipo de paciente, a lo que ellos necesitan. Sí, Fran, trabajamos muchísimo con la equivalencia al principio y después con la visualización del alimento que ya tenemos en tablas armadas y los alimentos que esto lo realizamos bastante cuando son alimentos que tienen que incorporar nuevo, que esto parece que se dejó de moda, el alimento nuevo que no conocemos, a ese le indicamos pesar el alimento para poder sacar la cantidad de carbohidratos. Si no, la verdad que con tabla y con la experiencia que tenemos en la tabla nuestra, que está realizada por nosotras acerca de los carbohidratos, ya confiamos en ella y la transmitimos de esa manera. Y siempre utilizando tablas de composición validadas, ¿no? Como USDA, la tabla alemana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es muy individualizado el tratamiento y por eso es un Sí, desafío porque cada paciente, cada familia, cada niño es diferente en lo que le gusta, en lo que muchas veces uno quiere que coman tal cosa, que coma con fibra, pero después en la realidad es difícil el camino, ¿no? es Va difícil, cambiando sí. la situación de ese niño y tenemos que también adaptarnos. Así que bueno, excelente, Jorgelina. Muchas gracias. Queda No, por grabado favor. repasar toda la evidencia, seguramente nos va a servir un montón toda esa Biblia. Sí, en el Bueno, pie de la diapo están todas las referencias. buenísimo. Muchísimas gracias. Es un placer, la verdad que nos enseñaste un montón. Así que No, por vamos favor. ahora a darle la bienvenida a Elizabeth. Eli, Ah, bueno, ahí voy a compartir mi presentación. contanos ¿Me dónde escuchan estás, bien? Eli. Sí, bueno, yo estoy en Tucumán. A ver, díganme si es que está todo bien ahí. A ver, Todo ok, bien. perfecto. Bueno, voy a sacar esto, voy a cortar acá. Bien.
Bueno, yo soy Elizabeth Herrera, ya varios nos conocemos. La idea de esta pequeña charlita cortita y al pie, como le decía Laura, era compartirles un trabajo sobre monitoreo continuo de tipo flash en pacientes diabéticos que están en hemodiálisis. Y justo, bueno, viene a caer en el inicio de nuestra apertura a la Argentina al Flash tipo 2, ¿no? Así que nos viene muy bien. La idea es que, bueno, en la agenda Eli, esta, poner modo sí. presentación, poner Ah, modo espera, presentación. que no me ven ahí. Espera, Vemos la diapo, ahí mira más arriba, espera. ¿A dónde la tengo? un poquito más arriba, ahí, Acá. Pero no se veía. si no abajo, no, se ve la diapo, ahí abajo la copita, si apretás, hoy se veía bien. Sí, ¿no? Mm, Vemos tu diapo, yo veo la diapo, pero no en modo presentación. Y yo la tengo en modo presentación. ¿Querés cerrar y volver a Cerrá y volví a ver. compartir? A entrar, ver, Eli. Bueno, cierro, esperen. Cierro hoy se y vio vuelvo bien. Sí, no sé qué pasó. Guarda. No, me parece que mejor dejar de compartir y volver. Ah, ahí está. Perfecto. Bueno, ahora vamos a compartir de nuevo. Y esperen. A ver, espera. Y salía todo bien hace rato, no sé qué pasó. Sí. Bueno, para comentar nomás mientras Eli comparte este tema de la experiencia que mencionaba recién con los sensores, y el impacto de los alimentos por ahí que pensamos que nos tienen tantos hidratos. Nosotros tuvimos la experiencia de ponernos hace una semana el Freestyle Libre 2 y realmente vemos que por ahí las cosas que son, no sé si les ha pasado, Lau, de qué sé yo, me tomo un yogur con cereales, un yogur dietético y pica para arriba. Así que si Sí, sí, esto del podemos ver. anticipar el bolo es realmente importante porque los hidratos, miren, yo hace un ratito me comí, está bien pésimo, pero 3 galletitas chocolinas y un flancito porque estaba muerta de hambre y me subió a 171. Tengo colocado en este momento un sensor y tenía 90 antes de comer eso. Wow, claro. Ahí se ve. Sí, No, sí. se ven las diapos. A ver, Qué raro, che, pero ¿cómo puede ser? a Ahí lo ver. compartí. ¿Y si seguís vos, Lauri? A ver, Seguimos Lau mientras. ahí no. ¿No se ve Mm, ahí, chicas? No. no, ahí no. ¿No? Mm, A ver, voy a ver una vez más. Y si no, que siga Laurita. Bueno, A ver, Dale, Eli, fíjate que bajaste al fondo tu power y ahí a la sí. derecha está. Y sí, ahí busqué eso, pero no. y recién cuando probamos funcionaba bien. Si no, cerrá tu Power y después volví a abrirlo. A ver. Ahí si vas a la copita abajo, no. Y sí voy a la copita y a mí me sale en presentación, mm, pero ustedes no lo ven en presentación. no, no, no. Qué raro. Probemos si querés, Lau, pasar lo tuyo y Dale. pasarme. Yo creo que tengo tu Bueno, presentación, me fijo. Sí, yo te la Mientras pasa mandé, Lau. Laurita. Sí, 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 sí. bueno, voy yo. Dale. Tiki tiki. Ahí va. Bueno.
Ahora sí, vamos a ver si yo me veo en pantalla completa. ¿Lo ven en pantalla completa? Sí, Lauri. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer este cambio. Yo creo que nos conocemos mucho, sos de Laura Cavaquiana y me presentó antes Laurita. Yo lo que quería traer era un estudio que se llama ATEM, que fue presentado en el Congreso Americano de Diabetes recientemente y que fue bastante polémico y para nosotros y para ustedes que también reciben niños, adolescentes y que después pasan a adultos. ¿Por qué fue polémico? Porque hablaba acerca del uso de ICGLT2 en adolescentes con diabetes tipo 1 como forma de prevenir la hiperglucemia y la hiperfiltración. Bien, entonces, cuando este es el estudio y el autor principal es el doctor Farid Mahmood, que es del Hospital de Toronto. Cuando pensaba en este tema para presentarlo, y a raíz de haber hablado de experiencias el otro día y de la experiencia con el Freestyle Libre 2, pensaba que, bueno, cuando uno empieza esta frase de Rumi, que es un filósofo, cuando uno empieza a caminar por el camino aparece. Y digo, nosotros no tenemos todavía y no hay respaldo para utilizar los ISGLT2 no solo en pediatría ni en adolescencia, sino que en diabetes tipo 1 con un buen respaldo. Pero ¿por qué nos lo empezamos a preguntar? Porque sucede que cuando pensamos en diabetes nosotros hablamos que el manejo intensivo de la insulina, y esto creo que vamos a estar todos de acuerdo, sigue siendo la única opción para el tratamiento eficaz de la diabetes tipo 1. Es decir, manejemos bien la insulina. Barreras nos encontramos un montón, miedo a la hipo, aumento de peso, y nos encontramos con una situación global insatisfecha y con una necesidad o interés también por parte de los pacientes, además de tecnología, de la necesidad de tecnología, de terapias complementarias a la diabetes tipo 1. Es decir, ¿puedo tomar algo más? No, creo que nos viene pasando hoy en día toda esa pregunta. Entonces, ¿por qué esta pregunta sucede con el objetivo de querer mejorar el control glucémico? Con las terapias complementarias, estas sin insulina aprobadas, están para la diabetes tipo 2. Nosotras lo sabemos y nosotros sabemos que son efectivas en diabetes tipo 2 y les va requete bien, pero todavía no son efectivas o aprobadas para diabetes tipo 1, que la adición del ICGLT2 como complemento de la terapia insulínica va a bloquear el transportador. Entonces va a generar, si analizara fisiológicamente, va a generar glucosuria y natriuresis. Y el efecto y adicional de inhibir en el tracto gastrointestinal también va a retrasar la absorción de glucosa y galactosa en tracto intestinal. Entonces, haciendo un mini repaso, yo sé que todos los que estamos acá sabemos el mecanismo de acción de la inhibición del cotransportador sodio-glucosa en el túbulo proximal, por lo cual termina generando glucosuria y ahí teniendo impacto en la hiperglucemia o en la glucemia propiamente dicho. La diabetes tipo 2 nos dice en la cara que prevenir las enfermedades cardiovasculares graves, la mortalidad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, todo lo que nuestros chicos van a tener en pacientes, pero acá hablamos de pacientes tipo 2, tiene respaldo como el EMPA-REC, como el CANVAS, como para decir usemos ICGLT2. Usemos la droga, usemos cual querramos y titulemos la dosis de la droga y tienen buena respuesta estos pacientes, tienen indicación incluso de recibirla. Estos estos agentes, ¿qué está pasando? Que off-label están siendo utilizados cada vez más en la diabetes tipo 1. Y digo off-label porque todavía no hay aprobación de FDA y aprobación de EMA como complemento de la insulina. Y la DAPA añadida a la terapia intensificada con insulina, sin embargo, hay pequeños estudios que mostraron, yo iba a hablar propiamente de uno, pero no puedo dejar de decir que hay pequeños estudios que han mostrado eficacia moderada. Entonces, reducen la hemoglobina glicosilada un 0,4%. Ahora en la siguiente slide está compartido
el trabajo, reducen la hemoglobina glicosilada a 0,4% en 6 meses y 0,3% a los 12 meses, mejoran el tiempo en rango mediante el monitoreo de glucosa sin el aumento del tiempo en hipo. Y se destaca que este beneficio se demostró en el marco de vuelta de estudios ciegos, donde los pacientes tratados y con placebo e ISGLT2 tienen ajustes continuos de la insulina, disminuyendo la insulina incluso hasta disminuirla en un 11% versus el grupo placebo. Nunca suspensión total de la insulina. Bien, entonces la terapia con los inhibidores de GLT2 demostraron mejoras en el control glucémico, en la pérdida de peso y en la reducción de riesgos intrínsecos de la diabetes tipo 1, y los estudios actuales con un aumento significativo en un riesgo que nosotros no podemos, o que es lo que frena un poco el uso de esta droga, que es el riesgo de cetoacidosis. ¿Qué pasó? Acá en el 2019 se publicó, se permitió EMA en Europa, había permitido el riesgo de la utilización de EDAPA y se había empezado a utilizar en diabetes tipo 1. Ya para el 2021 se suspendió totalmente el uso de dapagliflozina en diabetes tipo 1. Y acá, y yo recuerdo que muchos estuvimos también en este congreso, que se habló bastante en el ATTD, que hubo un panel de 26 médicos que tenían experiencia en uso de la terapia con inhibidores. Uno de ellos era pediatra, varios eran pediatras, y que mostraban la estrategia más importante, más allá del éxito de la droga, de mitigar la cetoacidosis diabética y el riesgo de cetoacidosis euglucémica. Entonces y lo hay con este estudio incluso, una estrategia de medición de cetona diaria, que es algo que agregamos como carga con la diabetes, pero está postulado que eso se debería hacer. Bueno, un tiempo duró el uso de la dapagliflozina y se suspendió finalmente. Después de la conferencia, bueno, se completó una encuesta para delinear las mejores áreas y se generó un consenso internacional, y el consenso lo que generó y llegó a publicarse en el 2019 es acerca del cómo debería ser el uso seguro de los inhibidores en pacientes tipo 1. ¿Por qué postulaban? Porque los antidiabéticos orales reducen eficazmente la hemoglobina glicosilada, todo lo que queremos, la glucemia, la variabilidad, la presión arterial y el peso corporal. Y sobre todo que no encontraban y no se encuentra propiedades intrínsecas de la droga que cause hipoglucemia, uno de los principales riesgos que incluso en pediatría lo tenemos en estas personas con diabetes 1. Pero bueno, este riesgo de CAD aparentemente todavía al día de hoy está pesando demasiado como para poder decir vamos para adelante con esta droga, y porque además en pediatría corremos con el riesgo de que no tenemos tantos estudios para respaldar. Entonces, el estudio ATEMP lo que mostró es que lo que previamente habló que la adolescencia marca un periodo crítico en la diabetes tipo 1, y esto coincidimos todos, que se asocia cuando es el pico más elevado de la hemoglobina glicosilada. El 75%, y es un montón, de los pacientes no alcanzan los targets recomendados, y que las complicaciones tempranas con aumento, y acá estamos, de la tasa de filtrado glomerular, que es lo que nosotros tenemos que evitar a estos pacientes que vamos a entregar a la población adulta al tratamiento de por vida, o la hiperfiltración, se convirtió en una ventana ahí para investigar la efectividad y seguridad de la intervención con los ISGLT2 para prevenir complicaciones renales tempranas y optimizar el control de la diabetes, así como prevenir la progresión de la patología renal. Y entonces, teniendo en cuenta su uso en diabetes tipo 2, postulaba el autor de este estudio que presentó recientemente, teniendo en cuenta su uso en diabetes tipo 2 es porque empezaron a pensar el grupo para prevenir la patología renal en diabetes tipo 1. ¿Qué opinaron los expertos? Que bueno, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte prematura en diabetes tipo 1, y esto lo sabemos, y la enfermedad renal está relacionada con la diabetes y se asocia a enfermedad cardiovascular y muerte. Entonces, por acá se decía que los expertos que también están como Bronstadt, que no lo puedo ni pronunciar,
postulaban que hay que mitigar la mortalidad prematura. A veces uno pierde de eje que desde chicos empezaron estas personas con diabetes 1, desde muy chicos, entonces tenemos que proyectar la vida para adelante. No todos tienen acceso a la mejor tecnología como para decir, bueno, arranca su diabetes tipo 1 con 80% de tiempo en rango, o con un 50% de tiempo en rango ajustado. Entonces vamos a tener que mitigar esta mortalidad prematura y reducir la brecha de mortalidad entre nuestros jóvenes. Y que los jóvenes con diabetes tipo 1, y esto es grave y es real, tienen una esperanza de vida 8 a 13 años más corta que la población en general. Es un montón. Entonces, estos inhibidores, bueno, ya fueron en su momento aprobados para retardar la progresión en un periodo de la diabetes tipo 1 y fueron aprobados en diabetes tipo 2. Y los estudios en adultos sugieren beneficios protectores similares en diabetes tipo 1, pero no se hicieron esto, como les decía, ensayos en adolescentes o niños con diabetes tipo 1. Y acá Jennifer Sher, que nosotros la seguimos y la escuchamos mucho, y es una pediatra de Yale, ella estuvo presente, dice, ATEMPT fue un llamado a la atención este estudio, que llegó el momento de integrar a la terapia complementaria en la práctica clínica. Sí, yo tuve la suerte de conocerla y es una pediatra que además tiene ella diabetes tipo 1. Entonces, que lo dijese ella fuera, tenía bastante peso para mí. Bien, entonces se realizó en 98 adolescentes con diabetes tipo 1. Ensayo fue controlado, aleatorizado y multicéntrico. Chicos de 12 a 21 años, la mitad mujeres. Una hemoglobina al inicio del estudio de 7,7 y el 70% usaba bombas de insulina. El periodo de seguimiento fue de 22 semanas. El impacto evaluado fue de una dosis baja del inhibidor de dapaglifosina, 5 miligramos versus placebo, en combinación con la terapia con insulina. Nunca se suspendió en los dos grupos la insulina. Y se evaluó el mecanismo renal, tasa de filtrado glomerular, control glucémico, hemoglobina y el monitoreo continuo de la glucosa. Y los resultados de seguridad, la estrategia, esto para prevenir lo que decíamos de la cetoacidosis, usaron una estrategia de educación para la mitigación de riesgos de CAD, autocontrol de rutina de cetonas diario. Todos los días tenían que hacer un control de cetonas. Entonces, ATEMPT se centró en las mediciones de los resultados informados por los pacientes para evaluar además el impacto personal, familiar y social de agregar una droga. Se les realizaban entrevistas semiestructuradas que recogieron experiencias y perspectivas personales y se mostró que no sintieron agregar una medicación oral como una carga plus a la enfermedad. Entonces, fueron estos 98, el brazo que recibió dapaglifosina, continuaron 47, 2 discontinuaron, uno porque le hizo mal la droga y otro porque se mudó del país, y todos fueron, el grupo completo fue analizado, hallaron una atenuación significativa, la evaluación directa del filtrado glomerular medido como estándar de oro, efecto protector renal de la inhibición por los SGLT2 y potencial para disminuir la velocidad de la función renal y mejora significativa de un 0,48% con una P significativa de la hemoglobina glicosilada. No se hallaron diferencias significativas en la proporción de pacientes que experimentaron efectos adversos, niveles elevados de cetonas, hipoglucemias, no hubo internaciones en el estudio por estas intercurrencias, infecciones del tracto genitourinario y cetoacidosis diabética. Y la tasa de CAD, sin embargo, de aquellos que cuando salieron del estudio, esto es posterior, fueron bajas, porque se había postulado continuar y finalmente el ATEMPT cerraron el estudio posterior porque ya no tenían control, ni tenían control estricto de las cetonas diario, con lo cual no es un tema menor. Se observaron más de 0,6 milimoles de cetonas en el grupo de DAPA versus el placebo, que tuvo 0, por supuesto. Y entonces, la importancia de centrarse en el paciente, esta estrategia educativa para la mitigación de los riesgos, yo creo que va a ser, y ahora ojalá compartamos
lo que piensan va a ser una de las medidas principales para poder decidir en el futuro la utilización de esta droga. Acá tenemos entonces lo que les venía diciendo, te usaron la DAPA más la insulina, y entonces tuvieron mejoras en los niveles, los valores renales y en las mejoras en la hemoglobina glicosilada y en el filtrado glomerular y en los valores de glucemia media. Vuelvo a poner la misma frase, que bueno, cuando empiezas a caminar por el camino aparece, y yo creo que en algún momento esto lo vamos a tener que seguir hablando, y como pasó con el tiempo en rango, y como va a pasar con el tiempo en rango ajustado ya prontamente, bueno, esto va a aparecer en el medio. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Lau, realmente es súper interesante. Creo que para toda la franja etaria, no solamente obviamente adolescentes, sino también adultos con diabetes tipo 1 que encima ya tienen mayor propensión por los años de diabetes a tener ciertas complicaciones renales, y donde uno ahí estamos, lo ponemos, no lo ponemos, y creo que ciertamente tienen muchos beneficios teniendo en cuenta estos riesgos. Virginia pregunta si en el estudio rutinariamente los pacientes tenían que medirse cetona. Sí, se tenían que medir diariamente todos los días una vez. Por eso decía que cuando salieron del estudio hubo un caso con cetoacidosis, pero que siguió tomando, eso está descrito, pero no como parte del resultado del estudio, que había dejado ya de medirse cetonas y todo, con lo cual es algo más que capaz que tienen que hacerlo normativamente o de alguna manera. En realidad, en el consenso que se había armado, que es del 2019 el publicado, y que todos lo vimos en su momento cuando se empezó a hablar del uso en diabetes tipo 1 y después se puso la plancha total en Europa, total al día de hoy. Hace poco yo mandé un mail a un médico también que las pediatras seguimos, y que también dijo, no, off-label se usa, así de literales palabras, pero por indicación a ningún paciente le tiene indicación, como que está prohibido. No sé si me habías preguntado algo más y me quedé. No. No, ahí Marcela, ¿querés comentar algo? Sí, quería preguntar este tema. Yo tengo seguimiento de pacientes con diabetes tipo 1 de mucho tiempo, que empezaron, por ejemplo, a los 13, a los 12 años, y bueno, después de mucho tiempo ya por ahí van aumentando de peso, y entonces cuando habían autorizado el uso de la DAPA en Europa, uno de los índices que pedían era que los pacientes tuvieran un índice de masa corporal de más de 27, y entonces, bueno, en esos pacientes yo comencé con DAPA, han tenido un alivio enorme, algunos incluso usando bombas de insulina, otros monitoreo, qué sé yo, freestyle, por ejemplo, y otros a lo mejor solamente el conteo capilar y conteo de hidrato y demás, pero en forma, o sea, de todas formas de tratado, intensivos y no tan intensivos. Esos pacientes no les puedo sacar la DAPA porque ellos han sentido un alivio importantísimo. Bueno, en los niños, yo trato pocos niños, pero como trato a partir de 12 años, por ahí aparece alguno, y en realidad no, soy muy respetuosa de si no me animo, porque en general son todos flaquitos, y estoy tan al principio con el tema de la insulina, que conozcan la insulina, el conteo y demás, no lo doy. El problema que tuve, que para mí fue gravísimo, tuve cetoacidosis en 4 pacientes LADA. Ah. Entonces yo lo que quiero preguntar es si me ayudan dónde leer, porque me pasó, o sea, para ahí no tiene importancia la práctica de un médico, como en el caso mío, pero me pasó, lo tuve que sacar porque, chicos, hacía yo años que no vi una cetoacidosis porque yo hago consultorio, y atender en terapia intensiva, pues fui responsable yo por darles la DAPA a estos pacientes, y eran pacientes que todos tenían índice de masa corporal más de 27, que empezaron a tener, bueno, a lo mejor no eran tan prolijos como los otros, pero bueno, los 4 pacientes que tuve cetoacidosis la pasé muy mal porque fue una sensación de mucho riesgo y muy desagradable. Salen bien, pero bueno, en estos casos fueron LADA. Entonces, yo quería saber si había algún artículo para leer, que justamente son los que más riesgo tienen. Bueno, yo cuando me pasó esto con los pacientes, después me fui a un congreso y entonces a los pacientes, a los tipo 1 que yo tenía, le dije, suspenden dapaglifosina.
por lo menos hasta que yo vuelva. Cuando yo volví estaban todos al teléfono diciendo queremos volver a tomar la DAPA, por eso son los que tengo tipo 1, que son grandes, a lo mejor que llevan ya más de 15 años de evolución de la diabetes, están muy bien, y aparte ahora les viene bien también para toda la función cardiometabólica renal, ¿no es cierto? Les viene bárbaro, pero bueno, con enorme control, con la hidratación, con todo, por ahí me cuesta, voy a poner ahora lo de las cetonas, pero son tantas cosas que tienen que controlarse que, bueno, vamos a tener que ponerle a los de la DAPA el tema de la cetona. Pero bueno, quería saber eso y preguntar si tengo algún lugar para leer con respecto a la ADA. Yo creo que hay alguien Marcela te va a poder responder mejor con más experiencia en LADA, pero puntualmente yo con LADA y encima DAPA en uso no tengo, así que capaz que alguno de los del comité tiene más experiencia con LADA. Presumo y pienso en voz alta que si son LADA, menos que menos tendría para darle indicación de inicio incluso la dapaglifosina por el comportamiento intrínseco de un LADA. Empezaría por otro lado para tratar de estabilizar su glucemia. Me Sí, parece un poco... están todos con insulina. Lo que pasa es que a veces uno usa el recurso de DAPA porque mejoran el perfil glucémico y para buscar eso, ¿no? Yo No creo como que esto va a primera ser, droga. Lo que pasa es que uno va completando, como nos pasa siempre con los tratamientos combinados, ¿no? Pero gracias, yo sí, creo que, sí. Marcela, que obviamente esto va a ser así como un poco con el conteo muy individualizado, teniendo en cuenta que esta droga puede ser sumamente, pero que tiene este riesgo, obviamente, por la hiperglucagonemia y encima la cetoacidosis euglucémica. Y como dice Franca ahí, vamos a tener que tener instaurado el protocolo de, bueno, si el paciente reduce mucho dosis de insulina porque mejoran los valores, o ante cualquier síntoma, dice dolor abdominal inespecífico, vamos a tener que buscar herramientas o medición de cetonas, quizás en los algoritmos después salgan, qué sé yo, día de por medio. em, Vamos a tener que ver, yo creo que es una droga que tiene muchísimos beneficios, pero vamos a tener que tener en cuenta este riesgo. Lo mismo en población de adultos mayores tipo 2, cada paciente es diferente, ¿no? Pero vamos a buscar material puntual para darte para leer, pero creo que es esto, el monitoreo clínico, quizá el monitoreo de cetona, bueno, ir viendo. Gracias. Bueno, vamos con la tercera. Eli, ¿estás conectada? Estoy, a ver si puedo compartir ahora. A ver. Voy acá. Voy aquí. Ahora para el Y final queda una pregunta de sí, voy Eugenia, acá. María Eugenia Andrés, con respecto a las infecciones genitourinarias. Ahí se ve, Lauri. No, vos sabés que vemos tu diapo, No se la ve diapo, eso. pero no la pantalla completa. Qué ¿Querés raro. que te la pase yo y vos me vas diciendo? A ver, espérate. Capaz Bueno, que si bajas ahí. hoy practicamos y se vio perfecto. Sí, esta no se ve. Y ahí. este, Ahí se ve. No, se ve tu diapo. No. Se ve la diapo. Y ahí mira. No. Si querés lo comparto yo, Eli. Bueno, si no, ¿Eh? compartirlo. Sí, a ver, Bueno, lo va a compartir ella. dale, deja de No. compartir. Bueno, dejo de compartir. Dejo de compartir el. Dejo de compartir. Acá. A ver, A ver. compartir. Bueno, compartímelo vos entonces. A ver, Bueno, a ver si se ve ahora. se ve ahí, perdón. Sí, Ahí sí se ve. Perfecto. bueno, vos avísame nomás. Bueno, sí, vamos con la próxima. Les decía que un poco era compartir hoy una charlita que dimos en ADA, que la verdad me pareció súper interesante porque
hace referencia a la utilización y la seguridad del monitoreo continuo de glucosa en pacientes en hemodiálisis, que la verdad que nosotros tenemos por ahí mucha experiencia en lo que es capilar, pero no en monitoreo continuo, y este estudio es el monitoreo tipo flash. La agenda, bueno, un poquito ponernos en contexto sobre lo que es la enfermedad renal en nuestros pacientes con diabetes, cuál es el objetivo del estudio, el estudio en sí, los datos y algunas conclusiones. Pasamos a la próxima, Laurita. Bueno, sabemos obviamente la gran prevalencia que tenemos de diabetes en el mundo, que es la causa más frecuente de inicio, la terapia sustitutiva renal, la diabetes, y que los pacientes con diabetes, la hemodiálisis es el tratamiento más utilizado, aunque tenemos otras terapias alternativas como la DPCA, pero puntualmente este trabajo va a ser con hemodiálisis, que es lo más frecuente, y que la verdad que nuestros pacientes tienen una altísima mortalidad, una morbimortalidad. La próxima. Entonces, en un paciente con diabetes que está en hemodiálisis, tenemos varios problemas en referencia puntualmente haciendo una mirada al control metabólico. Y dentro de eso es la gran variabilidad que tienen los pacientes, los días de diálisis versus los no diálisis, e incluso la variabilidad que tienen intradiálisis. En esas 4 horas que están en diálisis también hay muchísima variabilidad. Y dentro de estas variabilidades, por ahí lo que más nos hace ruido es la hipoglucemia y el impacto que esto puede tener a nivel cardiovascular en nuestros pacientes. También otra cosa que vemos es que el perfil glucémico capilar, que es a lo que por ahí más acceden nuestros pacientes, es una mirada incompleta de lo que les pasa por múltiples razones, pero básicamente por la frecuencia de las mediciones que estos pacientes pueden acceder. También sabemos que hay otros marcadores con los cuales nosotros hacemos seguimiento de nuestro control metabólico en los diabéticos, pero desgraciadamente en un paciente en hemodiálisis se ven afectados por la terapia sustitutiva en sí y por las condiciones que tiene clínica nuestros pacientes. Y estoy hablando puntualmente de marcadores como la hemoglobina glicada, la fructosamina, el automonitoreo glucémico. No nos olvidemos que estos pacientes cursan con anemia, tienen un aclaramiento diferente de la insulina, ¿sí? O sea, hay muchos factores que influyen en este control metabólico. Y esto nos lleva a la mano de decir que necesitamos quizás herramientas nuevas que nos permitan ponderar esta variabilidad y poder ver cómo ayudamos a nuestros pacientes a encontrarse más estables metabólicamente. Siguiente. Entonces ahora hablamos un poquito de esta variabilidad. Como les dije antes, por ahí el objetivo que nosotros tenemos es poder conocer de estas oscilaciones de nuestros pacientes, ¿no? Que con el capilar estamos como reducidos quizás al número que ellos pueden medir de glucosa. Pero también influye el estado urémico que tienen estos pacientes y la impredecibilidad de la sensibilidad a la insulina. Entonces, pacientes que están insulinizados, muchas veces por la tasa de aclaramiento que tiene a nivel renal, tenemos que disminuir la dosis de insulina los días que dializan. Y por ahí los otros días de no diálisis, volver a terapias más plenas que habíamos calculado para su dosis total diaria. Además, como les decía anteriormente, hay otros factores que influyen, la vida media cortada del glóbulo rojo, la anemia, ¿sí? El nivel anormal que tienen de albúmina. La próxima. Bueno, traigo acá a colación este gráfico que me pareció súper interesante, cortesía de Adriana Peñalba, que es la jefa del servicio de nefro de acá del Hospital de Padilla de Tucumán. Y la verdad que no es lo mismo recibir un paciente en diálisis que tiene un buen control metabólico versus aquel que no lo tiene, ¿sí? Si ustedes ven, en el paciente con mal control metabólico, si bien es cierto que intradiálisis el paciente tiene una tasa de caída importante de su glucemia,
no la tiene así tan pronunciada cuando el control metabólico es bueno prediálisis. Y a su vez, también esa caída que tienen de la hipoglucemia tiene como contra, después de esa hipoglucemia relativa, hacen una hiperglucemia asociada por contrarregulación, y todo esto en el mismo periodo intradiálisis, ¿no? Imagínense lo pronunciado que esto es en un paciente que no está bien controlado versus el que sí tiene buen control. O sea que es sumamente importante poder contar con alguna herramienta que nos permita monitorear más frecuentemente y más confiadamente para tomar decisiones. La próxima. Ahora si vemos el impacto a nivel de hipoglucemia y cardiovascular, sobre esto hay muchísimos trabajos. Traigo este a colación porque me parecía un N súper importante de más de 8.700 pacientes, todos ellos dependiendo, sin importar la tasa de hipoglucemia y si están con enfermedad renal, si están con terapia sustitutiva, todos ellos tienen un aumento de la mortalidad por todas las causas. O sea que es súper importante poder detectar cuadros de hipoglucemias severas, y no tan solo intradiálisis, que bueno, en la diálisis siempre hay un equipo de profesionales que pueden asistir al paciente, sino es también postdiálisis, ¿no? Y dependiendo también del estado del paciente, de su performance status, de sus comorbilidades y cómo hace el seguimiento en casa con respecto al monitoreo de su glucosa. La próxima. Bueno, ahora sí vemos este perfil incompleto, a pesar de que es incompleto el perfil que nos aportan el hacer 4 puntos, 6 puntos del monitoreo capilar. Esto también refleja lo mismo que veíamos en las secuencias de los dibujos que yo les mostré sobre la caída de hipoglucemia que tienen pacientes. Incluso este N es un poco más chiquito, de un estudio que se hizo en Colombia, pacientes diabéticos y no diabéticos, y les ocurre lo mismo, o sea, todos intradiálisis tienen tendencia a hacer hipoglucemias, ¿sí? El problema está en cuando uno compara esto con el monitoreo continuo, ya vamos a ver, por la frecuencia que hace el monitoreo continuo, la cantidad de hipoglucemias que por ahí no diagnosticamos o que el paciente no se entera que las tiene. Entonces no puede tomar ninguna conducta frente a eso porque desconoce esa realidad que está ocurriendo. La próxima. Sí, la siguiente. Bueno, y acá este trabajo que se hizo en Bogotá es con un N un poco mayor, de 132 personas diabéticas en hemodiálisis. Un grupo tenían control capilar y otro grupo con monitoreo continuo, pero yo les he subrayado, van a ver ahí en el círculo, los pacientes que están con capilar, el total de las hipoglucemias tanto en días de diálisis como en no diálisis, fueron de 11, versus las que son con sensor continuo, que fueron 52. O sea, la verdad que es estadísticamente muy significativo todos los datos que nos puede aportar un monitoreo continuo, ¿sí? La próxima. Entonces, si nosotros queremos que nuestros pacientes con diabetes en hemodiálisis lleguen a disminuir el riesgo de esa morbimortalidad y aportarle una mejor calidad de vida para conseguir todos los objetivos que ya sabemos, el tiempo en rango, el tiempo por debajo del rango, mejorar el coeficiente de variabilidad y el perfil lipídico, sí, la próxima. Entonces, con estos objetivos y con esta mirada es este trabajito, que es un trabajo chiquito porque es un N muy pequeño. Vamos a tener que tratar de hacer, ya ahora que tenemos el 2 en Argentina, hacer nuestra propia experiencia.
Este es un trabajo que se hizo en el Hospital de Ontario, en el Hospital Regional de Windsor, todos diabéticos en hemodiálisis, un promedio de 56 años, eran masculinos, la mayoría, un 62%, con un BMI de promedio de 23.4 kilos, una duración de la diabetes de casi 15 años, una hemoglobina glicada de 7.7, el 25% eran diabéticos 1 y el 75% diabéticos 2. A los 8 pacientes les hicieron obligatoriamente una medición capilar de 4 puntos al día y también le colocaron un monitoreo continuo tipo flash libre 2. ¿Qué es lo que trató de ver este trabajo? Investigar la precisión del freestyle libre 2 en pacientes con diabetes en hemodiálisis versus aquellos pacientes de los mismos pacientes pero que estaban con capilar. O sea, iban a hacer un macheo de las mediciones. La precisión de la glucemia del monitor tipo flash se evaluó mediante la diferencia relativa absoluta de media, o sea, del MARS, mientras que a través de la cuadrícula de error de Clark se correlacionaron los resultados emparejados entre el flash y el capilar. ¿Y qué es lo que arrojó? Arrojó que de las lecturas pareadas, que fueron 398, el MARS estuvo entre 10.5% y aplicándoles el análisis de Clark, la zona en la que más se encontraron fue la de 94.5, la zona A, una zona B de 5.5, o sea que la zona C y D fueron 0. La próxima. Esto significa que tenemos que el 100% de los valores estuvieron dentro del rango clínicamente seguro. La próxima. Y acá les traigo esta diapo como para que refresquemos los resultados del análisis de la gradilla de error de Clark, en donde dice que el 99.7% de los resultados del sensor se ajustaron a zonas A y B, que son las clínicamente aceptables, ¿sí? Así que este estudio, aunque es muy pequeñito, que es por ahí la crítica que uno les puede hacer, realmente correlacionaron muy bien ambos métodos, con la ventaja, por supuesto, del sensor continuo de facilitarnos como muchas más herramientas desde el conocimiento para la toma de decisiones. La próxima. Y en conclusión, entonces, los resultados respaldan el uso clínico del Freestyle Libre 2 en pacientes en diabetes en hemodiálisis. Los resultados respaldan este uso y a trabajo futuro deberían tener como objetivo aumentar el tamaño de la muestra, comparar la precisión de este sensor en pacientes sin hemodiálisis, que eso también estaría bueno, y en aquellos que tienen otras terapias dialíticas como puede ser la diálisis peritoneal. O sea, son cosas que nos van a quedar como a futuro. ¿Estamos? Ahí, sí. Muy bien. Bueno, excelente, Eli. La verdad es que también súper actualizado y los datos, por supuesto que si bien son datos, como vos decís, de estudios chiquitos, nos empiezan un poco a abrir la cabeza y a ir viendo, no sé, recién cuando vos mencionabas, ya se me ocurría, bueno, a ver qué podemos hacer en el hospital, qué estudio. No, esto yo creo que muchas veces, si bien quizás todavía tiene poca evidencia, lo mismo que los ISGLT2 nos permiten ver a ver qué podemos ir haciendo con nuestra población y bueno, yo creo que nosotros que estamos quizá más acostumbrados que los médicos pediatras a ver pacientes en hemodiálisis o diferentes tipos de diálisis, vemos esto de que no sabemos qué hacer con la insulinoterapia, porque el día que tiene la diálisis tiene muchísimas hipoglucemias y al otro día está totalmente descompensado el paciente. Y bueno, no sabemos bien qué indicarle, más que nada cuando también utilizamos insulinas con duración de acción prolongada y que no tenemos cómo modificar las dosis, ¿no? Así que bueno, Sí. creo A mí que también se está... me ocurre que de los trabajos que puedan surgir, uno va a poder también ir elaborando recomendaciones, ¿no?
porque por ahí nos toca hablar con colegas y vos qué hacés y cómo lo hacés, como que todavía esto es muy casero y uno va como sobre la marcha, andando y desandando cosas que por ahí para un paciente va, pero para otro no. Entonces creo que el conocer más y el tener más datos nos va a permitir poder ir dando algunas directrices de cómo abordarlos a estos pacientes, ¿no? Que son bastante complejos. Seguro, seguro. Y también toda esta población que tenemos, me ha pasado hace unas semanas de un paciente que estuvo en hemodiálisis y fue trasplantado y bueno, ahí se le pidió el sensor porque realmente la glucemia era un caos. Y bueno, cómo nos ayudan a tomar determinaciones para que este paciente esté bien. En este caso, yo estaba muy preocupada por el rechazo al trasplante, estaba muy hiperglucémico, pero después tenía hipoglucemia. Y bueno, como todo nos ayuda, obviamente son cosas que se nos van a ir presentando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Tenemos 5 minutitos. Lau, Jorgelina. Las chicas no ven Yo las tengo. hemodiálisis. No, por suerte. Sí, No, tal ahí cual. preguntó Mabel Ferraro si, una pregunta para Lauri. Se me Acá fue hay una ahora de pregunta. la... Mabel, no sé Acá, qué Lauri te preguntó si después cómo evolucionó el filtrado glomerular, si se valoró. Sí, mostraron que, esto no lo publicaron, pero contaban, lo relataron, que a los 6 meses controlaron el filtrado de la Mabel, que controlaron a los 6 meses y estos pacientes mantenían el filtrado glomerular. Sin embargo, no siguieron con la medicación, pero que, por ejemplo, cuando hicieron el RAC comparativo, había bajado, por ejemplo, estando en rango los que empezaron, pero en 20, en titulados más bien superior, bajaban a 10, descendían en RAC. O sea, son chicos nuestros que no estaban todavía con alteración del filtrado, pero que iban en camino, en realidad, porque tenían 8 de hemoglobina glicosilada, tampoco eran tremendísimos, 7,7 para ser preciso, pero con esa 7,7 ya tenían impacto en irse para arriba en el cociente de albumina-creatinina, incluso. Y por ahí preguntaba Euge, nuestra también, que si habían tenido una P no significativa, tuvo infección urinaria y Genital. sí, exacto. Hubo una P pequeña, pero no significativa. Bueno, y acá Susana Apoloni, hola Su, ¿cómo estás? Acá manda un paper de los estudios de PIC y ACE que fueron con EMPA y dapaglifosina y que Sí. analizaban lo que preguntaba Marcela, bueno, en qué pacientes no tendría tanto riesgo y cómo analizar el riesgo. Y bueno, que nos pueden servir para ir analizando qué pacientes por ahí podemos un poquito estar más seguros de darles, ¿no? Y esto Sí, también tener en perdón, cuenta. Sí, perdón, Su, Lau, comentá, si dale. puedo, porque yo justo hice una revisión de diabetes 1 y SGLT2, o sea, lo único que ahora actualmente EMA autoriza es sotaglifosina, pero con determinada cantidad de dosis que tienen que recibir ajustada por peso por encima de 0,5 y que tengan un BMI por encima de 27, es lo único que por ahora está aprobado por EMA. En el caso de DAPA, la retiró el mismo laboratorio, no fue algo por la agencia regulatoria. Y ese paper me pareció que está interesante porque hay un cuadro donde está como puesto en semáforo, con verde, amarillo y rojo, qué características tener en cuenta de cada persona con diabetes tipo 1 para ver si es un candidato adecuado o no para poder indicar un ISGLT2, en nuestro caso, en nuestro país es lo que tenemos disponible. No aclara Lada, que fue la pregunta que hizo Marcela, pero quizás puede servir como guía, ¿no? En el caso de que nos planteáramos con algún paciente, teniendo en cuenta que no tenemos el marco regulatorio con nosotros, ¿no? Viste, Susana, Buenísimo. que sugieren se sostienen en ese BMI, que es superar los 28 de Es que, BMI. es que se vieron cuando se hacen los subanálisis del DEPIC,
en el grupo que tienen un BMI por encima de 27, casi la presencia de cetoacidosis es casi equivalente al grupo Ajá, de placebo. claro. Por eso es Mm. que lo consideran en esos pacientes, lo mismo que con Intándem, con sotaglifosina. Por eso es que ellos solamente, porque existe algo de insulinoresistencia en ese grupo de pacientes, que es como que se asocia con menos presencia o incidencia de cetoacidosis. Por eso lo consideran en ese grupo. Otra de las cosas que plantean en alguna guía con respecto al ADA es medir quizás el péptido C. Y con eso quizás nos puede dar una idea de qué reserva de insulina esa La persona reserva. tiene, porque incluso dentro de las guías que hace un poco paralelismo de ADA, consideran de acuerdo al péptido C el ISGLT2. Entonces quizás puede ser otra cosa más como para tener en cuenta si nos lo planteamos en esa persona para que no desarrolle la cetoacidosis, ¿no? Perfecto, súper interesante. Y Claro. ver también a futuro si la dosis quizás no sea de 10 miligramos o de O 25, 5, sino, Mm, exacto, más sea pequeñas, menos dosis. más pequeñas, 2,5, claro. Exacto, exacto. Y que va a mejorar la variabilidad, va a mejorar quizás la progresión de nefropatía sin tanto riesgo. Es todo, seguramente en un año si volvemos a discutir, los conceptos van a ser diferentes. Bueno, Sí. ¿algo más para agregar, Eli, Jorgelina? Y si no, vamos cerrando. Yo cierro un cachito con Jorgelina, capaz que fue interesante que hoy, en el marco de la tecnología, estamos como escuchando también que el conteo tiene, podrían, las bombas, y por ejemplo Medtronic, que tiene on board un estudio que está utilizando la predicción del hidrato de carbono, o las bombas vienen a paliar un poco ese error que pueda haber en el conteo preciso. Sin embargo, yo estoy convencida de que los pacientes deben conocer y debemos seguir teniendo la educación. Esa es mi postura personal. Sí, por Debemos supuesto. Sí, sí, sí. ser conscientes de que esa parte de la educación no le podemos soltar la mano todavía de ninguna manera. Porque Nada, aparte no está accesible para toda la población o para todos los pacientes que tienen diabetes 1 el sistema automatizado de insulina. exacto. Exacto. Bueno, chicas, la verdad las felicito. Gracias a toda la audiencia por conectarse. Vamos a subir en 2 o 3 días la grabación a las redes sociales del Comité de Innovación para que la tengan disponible. Bueno, me encantó este Ateneo, aprendí un montón, creo que todos aprendimos y la verdad que el debate fue también excelente. Así que gracias a todos y bueno, seguimos con los Ateneos que son sumamente útiles y muy, muy lindos para compartir un rato, ¿no? Con gente de todos lados. Así que las felicito, gracias Eli, Lau, Jorgelina y Gracias. gracias Gracias a Mabel, gracias ustedes. Eugenia, gracias Carmen, Conectarse a gracias esta a hora. todos por conectarse, porque que se conecten, la verdad que nos súper estimula. Gracias, Tal cual. Gracias, buenas noches a Adiós. todos. gracias, chao Fabio, chao, gracias.